Los primeros misiles balísticos ucranianos golpearán Moscú de forma masiva ya este otoño, justo cuando Vladimir Putin prepara la movilización y la imposición de la ley marcial. Así lo declaró el diseñador principal de la empresa ucraniana Firepoint, Denis Shtillerman. A continuación, su cita. Creo que en otoño ya estaremos probando nuestro misil balístico contra Rusia. Lo primero es Moscú y algunas de sus empresas militares protegidas. Ahora, según él, está en la etapa final de pruebas y después de los vuelos de prueba ya comenzarán los vuelos hacia territorio ruso. Bueno, y en la propia Rusia, mientras tanto, se escucha una palabra que hasta hace poco era impensable. La publicación Berska, citando fuentes en los órganos federales y regionales del gobierno, en la Duma estatal y cercanas al Kremlin, informa que parte del bloque de seguridad está instando a Vladimir Putin a imponer la ley marcial en toda Rusia después de las elecciones de septiembre a la Duma estatal. Y así es como uno de los informantes lo formula. La situación del país se está volviendo cada vez más grave y puede que no sea posible equilibrarla sin medidas extremas. Bueno, dicen que ha llegado el momento de sumergir a toda Rusia en una guerra total. Hoy vamos a analizar todo esto en este episodio, paso a paso. ¿Qué tan realista es un ataque balístico contra Moscú? Y, lo más importante, ¿con qué armas? ¿Qué tipo de ley marcial están preparando en el Kremlin? ¿Cómo fue la guerra de anoche? ¿Cómo fue del ataque a Rusia hoy? ¿Y a qué consecuencias llevaron los ataques de los últimos días? Desde la detención de la refinería de petróleo en Tiumén hasta, disculpen, la preparación de comida en fogatas en los patios de Yalta. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, por eso estaré agradecido por cada una de sus suscripciones. Suscripción. Así que comencemos este episodio con el gran anuncio de ataques a Moscú, porque esta declaración causó un gran revuelo, como se dice, a ambos lados del frente. Denis Shtillerman es copropietario y diseñador principal de la empresa Firepoint, una empresa que ya produce el misil de crucero Flamingo. Y todos estos drones FP-1 que ahora están volando hacia los almacenes de Wildberries en Rusia y hacia las refinerías de petróleo. En general, estos drones tan bonitos. Drones con esa parte trasera triangular. Ahora se trata de un misil balístico. Según Shtillerman, todo está listo para el misil balístico ucraniano FP-9, excepto el ajuste final del motor. Solo queda realizar las pruebas del motor y los ensayos de vuelo. El alcance de este misil es de 850 kilómetros. Bueno, y hasta Moscú, desde el territorio controlado por Ucrania, justamente entra en ese radio. En resumen, sí llega. A la pregunta directa de cuándo volará el primer misil balístico ucraniano hacia Moscú, Shtillerman respondió brevemente, este otoño. Bueno, no mencionó un mes específico, simplemente dio una referencia, es en otoño. Pero Shtillerman definió los objetivos de la siguiente manera. Primero Moscú y las instalaciones militares bien protegidas. Al mismo tiempo, él enfatizó que, por supuesto, los objetivos finales los determinan los militares. Pero en su opinión, por supuesto, serán objetivos significativos, ya desde los primeros ataques. O sea, desde los primeros lanzamientos hay que golpear objetivos importantes en Rusia. Shtillerman también expresó su confianza en que la defensa antimisiles rusa no podrá interceptar el misil ucraniano. Y precisamente esto, según él, debería impresionar a Moscú y a los moscovitas. Otro detalle sobre la escala. No hace mucho, Shtillerman dijo que planean hacer entre 10 y 20 de estos misiles para los primeros lanzamientos. Y después de los ataques a objetivos emblemáticos en Moscú, Kiev podría intentar llegar a un acuerdo con Rusia para no atacar objetivos civiles. Dicen que la idea es golpear con fuerza específicamente a Moscú, provocar el caos ahí y después de eso proponerle a Putin una tregua aérea mientras los moscovitas corren en pánico. Ahora, ¿qué tan realista es todo esto sin ese exceso de optimismo? ¿Saben? Porque ya estoy leyendo que algunos incluso escriben que esto es un hecho, que es una realidad. Aquí escriben que todo será en otoño, casi el 1 de septiembre. Seguro que los misiles balísticos irán contra Moscú. Vamos a dejar ese exceso de confianza, en serio. Por un lado, detrás del anuncio hay una empresa real con un producto real. El cohete Flamingo ya se está usando en Rusia y eso es un hecho, ya no es una promesa.
Por otro lado, un misil balístico es un producto mucho más complejo que uno de crucero. Y el mismo Stillerman admite que el motor todavía está en desarrollo. Además, la aparición de misiles balísticos ya fue confirmada a principios del verano por el entonces ministro de Defensa, Mikhail Fyodorov. Así que no es una amenaza vacía, pero tampoco sucederá literalmente mañana. El horizonte realista, según el propio desarrollador, es el otoño. Y eso solo si las pruebas son exitosas, porque el motor, una vez más, aún no está listo. Es decir, el propio corazón que va a lanzar este cohete aún no está completamente listo, pero es revelador lo nerviosos que recibieron este anuncio en Rusia. Los expertos militares de allá hoy mismo empezaron a pedir aumentar los ataques contra Ucrania antes de que Ucrania golpee Moscú, pero la verdad es que esos rusos se están pasando un poco. Por supuesto, pueden pedirle a Putin que aumente los ataques, pero hay un límite para las posibilidades. Y creo que ya han superado ese límite. Hagamos esto. ¿Alguien se acuerda ahora de Oreshnik? Recuerden, le pegaron 2 veces, 3 veces a Ucrania con Oreshnik, con la esperanza de que los ucranianos empiecen a temblar de miedo, que digan, Dios mío, no, la siguiente será una ojiva nuclear. No, Putin, por favor, detente. Ese era el cálculo, no funcionó. Alguien hablaba de ese Oreshnik. Ya no, ya ni siquiera lo recuerdan. Incluso Putin ya se olvidó de él. Más bien, él sí se acuerda de él, porque para él es la vergüenza de toda su vida. Les recuerdo, uno de ellos cayó en territorio ocupado en la región de Donetsk. O sea, lo lanzaron hacia Kiev, pero terminó cayendo en algún lugar de Donetsk. Por eso, cuando llaman a esta escalada, hay que entender que hay un límite en sus capacidades. Pero también es importante no olvidar el efecto psicológico de tales declaraciones, y es importante recordar que las amenazas de un ataque balístico contra Moscú se suman a la crisis interna en la propia Rusia, donde ya se habla seriamente de la ley marcial. Según el medio Verstka, los funcionarios rusos no descartan la imposición de la ley marcial inmediatamente después de las elecciones a la Duma estatal en septiembre. La transición a la ley marcial es apoyada por algunos representantes de las fuerzas de seguridad, quienes consideran que las autoridades ya deberían, cito, dejar de andarse con rodeos con la población y empezar a librar la guerra con todo el país movilizado. Dicen, bueno, que ya durante mucho tiempo intentaron proteger a los rusitos de una guerra a gran escala, pero ya es hora de involucrarlos a todos en esta guerra, arrojarlos a este caldero, que se quemen, que mueran esos rusos y van. Pero ya está. ¿Qué significa la ley marcial en la práctica en Rusia? Según la legislación vigente de la Federación Rusa, la ley marcial se impone por decreto presidencial, en este caso por el enano de peluche, Vladimir Putin, de facto por un periodo indefinido y prevé un toque de queda, restricciones a la movilidad de los ciudadanos, envío forzoso de personas a las empresas de defensa. La confiscación de su propiedad rusa para necesidades de defensa. Se necesita un auto, lo confiscaron. Se necesita su departamento, lo quitaron. Se necesita su dinero en el banco, lo retiraron y lo mandaron todo a la guerra. Y después, la cancelación de las elecciones y la censura total, además del congelamiento de las actividades de partidos y organizaciones sociales y la prohibición de cualquier acto masivo. En resumen, control total, censura, dictadura, todos bajo control, todos bajo órdenes. Si tienes dinero, da el dinero para la guerra. Si tienes un coche, da el coche para la guerra. Si tienes vida, da tu vida por Vladimir Putin. ¿Qué puede ser el detonante? Y aquí están las fuentes de Verstka. Mencionan 2 detonantes principales. Un fracaso grave en el frente, o una caída brusca en el ritmo de reclutamiento para la guerra, y a principios de este año ya habían caído a su nivel más bajo en 3 años, es decir, ya ni siquiera están tan dispuestos a firmar contratos. Además de la ley marcial, las fuentes tampoco descartan una nueva movilización. El endurecimiento de la legislación sobre divisas, la prohibición de salir del país para ciertas categorías de ciudadanos. Los asiáticos se registran con datos más antiguos que mencionamos aquí en este canal de YouTube, pero los rusos salvajes todavía no lo creen. El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra registró que el Kremlin está creando una base legal para la movilización y se está preparando incluso para posibles disturbios civiles. Y como recordarán, Vladimir Zelensky recordó la aritmética que lo explica todo. El asunto es que desde principios de este año, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha reclutado a 221,000 itares por contrato. Parecería mucho,
pero las pérdidas de los ocupantes en el mismo periodo alcanzaron las 225.500 personas, de las cuales 131.000 murieron. Es decir, el reclutamiento de soldados por contrato ni siquiera cubre las pérdidas, y mucho menos algún tipo de reserva estratégica. Según la estimación de Zelensky, la movilización se anunciará después de las elecciones del 20 de septiembre y se enviarán al frente de 300 a 500.000 personas. Pero aquí surge una contradicción muy reveladora. Mientras las fuerzas de seguridad en Rusia discuten la ley marcial y la movilización, los diputados de la Duma estatal, en una sola semana, ya han llamado públicamente 2 veces a los rusos a no creer bajo ningún motivo en estos rumores sobre la movilización. Digámoslo así, cuando el gobierno niega con tanta insistencia algo sobre lo que en realidad ni siquiera se le ha preguntado directamente, eso suele confirmar el problema más que resolverlo. Una vez más, en Rusia nadie le preguntó a esos diputaditos si habría movilización o no, pero por alguna razón salen y dicen que no habrá. Ustedes no preguntaron, pero nosotros les decimos que no habrá. No crean en esos rumores, tranquilícense. No hay necesidad de huir a ningún lado. ¿Y la población de Rusia lo siente? En medio de los rumores sobre una segunda ola de movilización, los rusos empezaron a buscar vivienda masivamente en Armenia, uno de los pocos países a los que todavía un ruso puede viajar sin visa e incluso con pasaporte interno en algunos casos. Eso es un indicador directo del ánimo entre los rusos. O sea, la gente se está preparando para huir de Rusia con anticipación. Bueno, parece que a Kazajistán ya no van tan dispuestos porque ahí no los reciben tan bien. A Georgia tampoco ya se puede escapar. Así que decidieron irse todos a Armenia. No van a alcanzar a llegar, hermano. Los bomberos no pueden, pero aquí no van a llegar a tiempo. Y allá no podrán hacer nada. Mira, ahora es como una casita de cerillos. Se vino abajo con los postes movidos. Y ahora sobre lo caluroso que estuvo anoche en Rusia. En la noche del 28 de julio, según datos del alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, casi 400 drones fueron lanzados en dirección a la capital de la Federación Rusa, de los cuales 81 fueron interceptados cerca de la ciudad, una vez más. Casi 400 drones en una sola noche solo en dirección a Moscú. ¿Qué fue alcanzado en la región de Moscú? La planta regeneradora de Chejov en la ciudad de Chejov fue alcanzada por el ataque. Esta es una empresa que se especializa en el reciclaje de llantas de automóvil desgastadas. Ahí, por la caída de un dron, se incendiaron las llantas y el incendio fue muy, muy bonito. Bueno, las tomas me gustaron. También fue atacado un almacén en la aldea de Kaledina, en Podolsk. Ahí se incendió un almacén de una empresa logística independiente 3PL, junto al cual se encuentra el centro de distribución de Wildberries. Yo creo que en realidad el objetivo era Wildberries, pero como los rusos torpes empezaron a interferir con el dron ucraniano, este se desvió de la ruta y terminó impactando unos almacenes que no eran los correctos. Pero el punto es que otra vez se incendiaron los almacenes. Según el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, varias decenas de drones fueron derribados sobre Domodedovo, Podolsk, Ramensky y Kolomna. Otro objetivo importante de esta noche es la refinería de petróleo de Tyumen. Después del ataque con dron, la planta detuvo el procesamiento de petróleo. Según los canales de monitoreo, la unidad de tratamiento profundo de diésel fue alcanzada por el ataque. Tyumen, cabe señalar, se encuentra a casi 2.000 kilómetros de la frontera. Y por supuesto es muy reveladora la reacción de las autoridades de esta región. Entonces, el representante de Vladimir Putin en el Distrito Federal de los Urales, Artyom Shoga, declaró que el ataque, cito, tiene un carácter propagandístico, porque hoy Tyumen celebra sus 440 años. Sin embargo, la celebración del Día de la Ciudad fue interrumpida y las zonas de festejo fueron acordonadas.
Eso es interesante, ¿por qué las acordonaron? Eso fue lo que más me hizo sonreír. O sea, imagínate, ¿sí? Sobre su ciudad se cierne la amenaza de un ataque con drones. Bueno, parecería que si se declara una alerta aérea, la gente debería salir rápidamente, creo que de alguna plaza o algo así, e irse a un refugio. Pero los rusos son tan tontos que, en lugar de cancelar las celebraciones o algo así, ellos rodearon a esas personas con un cordón de seguridad. No sé, tal vez para que si vuelve a volar un dron no puedan escapar o algo así. Ah, en fin, felicidades a Tiumen por su aniversario. Son 440 años, ojalá que Tiumen se queme por completo. Esto es Tiumen. Bueno, arréglenselas ustedes mismos. Ah, en general, los ataques a las refinerías de petróleo y a la logística no son golpes únicos y espectaculares, ¿no? ¿Saben? No, tienen consecuencias acumulativas para ellos. Esto es como las sanciones, ¿no? ¿Saben? No funcionan de inmediato, sino que tienen un efecto retardado. Así es. Y esas consecuencias ya empezaron a golpear a toda la economía rusa y a la vida cotidiana, lo cual es importante. Vamos a analizar esto paso a paso. Entonces, primero, la crisis de combustible hoy llegó hasta los ferrocarriles. Los ferrocarriles rusos RZD se enfrentó a la escasez de diésel para las locomotoras. Es decir, la escasez de diésel provocada por los ataques a las refinerías de petróleo ya alcanzó al transporte ferroviario, es decir, a la columna vertebral de la logística rusa, por donde también se transportan cargas militares. Bueno, y ayer se les ordenó a los militares rusos racionar el abastecimiento de combustible para el equipo militar. Dicen que no solo los civiles tienen escasez de diésel, sino que ya ni siquiera los militares tienen suficiente. Segundo, electricidad. En la Yalta ocupada, debido a la falta de electricidad, empezaron a instalar las llamadas cocinas comunitarias en los patios de las casas. La gente cocina la comida en conjunto, justo ahí en los patios, en la calle, porque en las casas no hay electricidad. Esto es una consecuencia directa de los ataques a la infraestructura energética de Crimea y a la logística que abastece de combustible a la península. Por cierto, ayer en mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video, publiqué justamente información curiosa de Oleg Tsaryov. ¿Saben quién es? Es un desertor de Ucrania que ayer se quejaba de los generadores de los habitantes de Yalta. Él está ahora en Yalta. Dice que los generadores simplemente se queman. Dice que compras uno nuevo, en 1 o 2 días se quema. ¿Por qué? Porque el diésel es de calidad súper baja. Dice que ya lo llenaron con buena gasolina, de 90 o 95 octanos, y aún así, en 1 o 2 días ese generador se quema de todos modos. Abrimos las válvulas y simplemente se deshacen. Dice que hay tanto hollín que esos cilindros simplemente se rompen por la combustión del combustible adentro. En fin, entren al canal de Telegram, lean ahí, es todo un espectáculo, se ve muy gracioso. Y lo tercero es la economía de los seguros. Después de una serie de ataques a los almacenes de los marketplaces, a los vendedores en Ozone les triplicaron el costo del seguro contra ataques de drones. Las empresas incluyen el riesgo de ataques de drones en sus costos. Esto ya es un cambio sistémico y el reconocimiento de que los ataques se han convertido en un factor constante. Es decir, no es que empezaron a atacar los almacenes, la defensa aérea reaccionó y empezó a proteger, no. Las aseguradoras entienden que no hay ninguna protección de defensa aérea en Rusia, eso es. Y ellos dicen, bien, triplicamos el costo del seguro porque, bueno, 100% los drones seguirán volando y quemando esos almacenes. Esto me recuerda a una situación, ¿recuerdan? Al principio. En el segundo año más o menos de la guerra a gran escala, allá los de Belgorod gritaban, defensa antiaérea. Nuestra defensa antiaérea nos protegerá a todos. Pero parece que ya ni siquiera hay defensa antiaérea en Rusia. Y cuarto, este es el tema de la refinación de petróleo en general. La refinería de Tiumen, que detuvo la refinación hoy, es la continuación de toda una serie. Les recuerdo que antes ahí detuvieron su trabajo varias refinerías a la vez y según la información disponible logran restaurar menos de la mitad de las plantas dañadas. Más de la mitad siguen paradas porque ni siquiera hay con qué repararlas. Y también les recuerdo que en Moscú todavía no se ha recuperado la refinería que fue atacada en junio. ¿Recuerdan las imágenes cuando la tapa del tanque de combustible salió volando? Pues esa planta todavía no ha reanudado su trabajo. Está en reparación. Pero en el Kremlin, como era de esperarse, decidieron presentar todo esto como una gran victoria del pueblo ruso. En medio de fábricas detenidas, escasez de combustible y conversaciones sobre la ley marcial, en el Kremlin declararon que Rusia está en una crisis perfecta. Como declaró el vocero del Kremlin Peskov, cito, esta crisis ha llenado toda nuestra vida,
Es decir, se propone percibir los problemas como una razón para unirse. Esto es una ilustración directa de lo que hablamos en el análisis de las declaraciones de Vladimir Putin de ayer. El gobierno en Rusia intenta convertir estas dificultades de la guerra en una herramienta para movilizar la conciencia colectiva, porque no tiene noticias realmente buenas. Y se puede movilizar a la sociedad de dos maneras: o mostrando éxitos en el frente o en algo más. Decir, ven lo grandiosos que somos, y entonces estos grandiosos rusos dirán, sí, somos grandiosos y estamos unidos. Y el segundo factor es, disculpen, golpear a estos rusos todos los días. Estos rusos simplemente no pueden enderezar la espalda y decir, ¿de qué se quejan? ¡Únanse! Esto, como declaró Peskov, es una crisis perfecta. Conclusión. Ucrania anuncia la aparición en otoño de sus propios misiles balísticos con la mira puesta en Moscú y fábricas militares. La amenaza es real, pero por ahora está en fase de pruebas. El horizonte realista, según el propio desarrollador, es el otoño. Y precisamente para este otoño, en la propia Rusia, todo converge. Las elecciones a la Duma estatal son el 20 de septiembre, después de las cuales los agentes de seguridad proponen introducir la ley marcial con toque de queda, censura y trabajo forzado en la industria de defensa, y una posible movilización de 300 a 500 mil personas. Todo esto en medio de ataques constantes. Casi 400 drones durante la noche contra Moscú, se detuvieron las refinerías de Tyumen y hay almacenes en llamas. Y en medio de las consecuencias que ya se han arraigado en la vida cotidiana rusa, esto es importante, estas consecuencias se están volviendo algo cotidiano. Y la escasez de diésel en los ferrocarriles rusos, estas cocinas comunitarias en los patios de una Yalta oscura y los seguros que se triplicaron en Ozón. Pero el Kremlin llama a todo esto una crisis perfecta y propone simplemente unirse. Y así de bonito empezaron su operación militar especial. Y ahora esto es una crisis perfecta. Aquí voy a poner puntos suspensivos, su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal independiente de YouTube, les estaré muy agradecido. Pueden hacerlo apoyando económicamente con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.